hacer yo, voy a ver si los hermanos me colaboran, la hermana Tita, hermana Paola, hermana Juanita, por acá la hermana Silvia. Busquemos la página 35 del libro Salvos por Gracia. Página 35. En los últimos 4 renglones, Salvos por Gracia. Bueno, si no, hermana Tita, puede pasar acá y leerlo desde aquí. ¿Sí? Leerlo desde aquí. La condición del ser humano. El primer Adán fue creado como un ser puro y sin pecado, sin una mancha de pecado sobre él. Era la imagen de Dios, podía caer, cayó por la transgresión. Eva era algo más baja de estatura que Adán. No obstante, su forma era noble y plena de belleza. La inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales. Estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria, como la que rodea a los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a Dios, este atavío de luz continuó revistiéndolos. Ahí estamos. ¿Cuál era la vestidura de Adán y Eva? Bueno, entonces ya sabemos cuál será la vestidura de nosotros cuando, por la gracia de Cristo, nos veamos eternamente santos. Una envoltura de luz, dice, envolvía la santa pared, y aquel manto de luz permaneció envolviéndonos mientras ellos permanecieron fieles. ¿Qué significa ese manto de luz? Ahora sí, creo que el hermano B tiene ahí este libro, Soteriología. La página 55. En la última parte dice la ropa blanca de la inocencia. ¿Puede leer esa párrafo, hermano? La ropa blanca de la inocencia era llevada por nuestros primeros padres cuando fueron colocados por Dios en el Santo Edén. Ellos vivían en perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Toda la fuerza de sus afectos era dada a su Padre Celestial. Una hermosa y suave luz de Dios, envolvía a la santa pareja. Este manto de luz era un símbolo de sus vestiduras espirituales de celestial inocencia. Si hubieran permanecido fieles a Dios, habrían continuado envolviéndolos. Pero cuando entró el pecado, rompieron sus relaciones con Dios y la luz que los había circundado se apartó. Desnudos y avergonzados, procuraron suplir la falta de los mantos celestiales cosiendo hojas de higuera para cubrirse.
únicamente. El manto que Cristo mismo ha provisto puede hacerlos dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Cristo colocará este manto, esta ropa de su propia justicia sobre cada alma arrepentida y creyente. Yo te amonesto, dice él, que de mí compres vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. En la primera parte de lo que el hermano leyó decir, este manto de luz era un símbolo de sus vestiduras espirituales de celestial inocencia. La pareja no conocía el pecado, era inocente con relación al mal. Esa inocencia estuvo en Cristo, está en Cristo. Jesús vivió aquí en la tierra como Adán debía vivir. Jesús no conoció el pecado. Fue castigado o tratado como el peor de los pecadores, porque cargó con el pecado nuestro. Pero él era inocente. No había tendencia en Cristo. Esa obediencia perfecta es lo que la Biblia le llama la justicia de Cristo. Su perfecta obediencia a la ley de Dios. Ahora, esa perfecta obediencia, esa inocencia, viene a ser nuestra cuando recibimos a Cristo imputada. Entonces, aunque hayamos pecado, la inocencia de Jesús viene a ser nuestra. Y Dios nos considera inocentes, aunque hayamos sido pecadores. Esa es la justicia de Cristo que viene a ser nuestra cuando le recibimos. Pero después inicia la justicia impartida, de ahí en adelante, donde Él nos imparte su poder, su perfección, nos da su gracia para poder obedecer. Aquí está, hermano, el secreto del tema este. Entender bien lo que significa justificación y la justicia imputada e impartida. El manto de justicia de Cristo es su inocencia al pecado, su perfecta obediencia. Esa es la justicia de Cristo y viene a ser nuestra por la fe cuando la recibimos. Pero luego Él nos imparte esa justicia. Ese pensamiento será agrandado y comprendido a medida vayamos estudiando el tema. La hermana Paola puede ahora colaborarnos con otra porción. ¿Sí lo tiene ahí? La página 36. Termina el primer párrafo en primeros escritos. Ahora sigue el segundo párrafo. El tercero, el cuarto párrafo donde dice el primer Adán fue creado, hasta el inciso 7, podía caer. La página 36. El primer Adán fue creado como un ser puro y sin pecado, sin una mancha de pecado sobre él. Era la imagen de Dios, podía caer y cayó por la transgresión. Las siguientes eran las características de los nacidos de Adán antes de la caída. Primero, tenía la imagen de Dios. Segundo, era puro, sin pecado, ni mancha alguna de pecado. Tercero, no tenía inclinación alguna hacia el mal o propensión para pecar. Cuarta, tenía facultades nobles, habilidades intelectuales superiores y una mente insuperable. Quinta, tenía perfecta salud, estatura elevada y perfecta simetría. Sexta, tenía una naturaleza que estaba en perfecta armonía con la voluntad de Dios, tal como se revela en su ley. Séptimo, podía caer. Señor. Esa era la condición de Adán entonces, antes de la caída. Llevaba la imagen de Dios, tanto en su exterior como en su interior. Sus acciones y sus pensamientos reflejaban la pureza de Dios.
No tenía mancha de pecado, no tenía inclinación alguna hacia el mal o propensión a pecar. Tenía facultades nobles, las habilidades intelectuales superiores y una mente equilibrada. Después del pecado, el hombre tuvo una mente desequilibrada. Aunque no queramos, pero nuestra mente está desequilibrada. No pensamos fuertemente, a no ser por la gracia de Cristo. Que Él coordine nuestra mente y nos haga pensar correctamente. Tenía perfecta salud y también la naturaleza estaba en perfecta armonía con la voluntad de Dios, con su santa ley. Ahora, ¿cuál fue el resultado después de la caída? Hermana Silvia, en la página 38, hay un abierto contraste donde nuevamente vuelve a enumerar los incisos. Hay un abierto contraste entre la condición de Adán antes y después de la caída. Primero, no reflejó nunca más la imagen de Dios. Segundo, al estar con una conciencia cargada de culpa, se manchó con el pecado. Tercero, sus facultades se pervirtieron y su mente se desequilibró. Cuarto, se hizo sujeto a la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. Quinto, su naturaleza se depravó por el pecado. Sexto, adquirió inclinaciones a la desobediencia. Bien, gracias. Aquí está el resultado entonces, después del pecado. Ellos hicieron una petición a Dios. Veamos qué les contestó Dios. Hermana Reina, puede leer en la página 37, el último párrafo donde dice, después de su pecado. Veamos la petición de Adán. Después de su pecado, Adán y Eva no pudieron seguir morando en el Edén. Suplicaron fervientemente a Dios que les permitiese permanecer en el hogar de su inocencia y regocijo. Confesaron que habían perdido todo derecho a aquella feliz morada y prometieron prestar estricta obediencia a Dios en el futuro. Pero se les dijo que su naturaleza se había depravado por el pecado, que había disminuido su poder para resistir al mal y que habían abierto la puerta para que Satanás tuviera más fácil acceso a ellos. Si siendo inocentes habían cedido a la tentación, ahora en su estado de consciente culpabilidad tendrían menos fuerza para mantener su integridad. Ellos quisieron y dijeron, Señor, vamos a obedecer de aquí en adelante. Su naturaleza dice se había depravado, y si siendo inocentes habían caído, mucho menos ahora, en un estado caído. Sí, la humanidad se ha degenerado, y aquella vitalidad ha venido disminuyendo, y ahora vemos la raza humana descuidada, deforme, ya no con aquella simetría con que Dios puede. Hermano Eric, ¿puedes ayudarnos a leer en la página 40? La página 40 es el último párrafo, pero antes quiero asociarlo con la página 38. Que está en
Después de lo que la hermana Silvia leyó, está otro párrafo, está el siguiente y el otro. La ley requiere justicia. Solamente ese párrafo y luego vamos a la página 40, el último párrafo. La ley requiere justicia, una vida justa, un carácter perfecto. Y esto no lo tenía el hombre para darlo. No puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios. Ahora el 40, el último párrafo. Si ustedes reúnen todo lo que es bueno y sano, y noble y amable en el hombre, y entonces lo presentan ante los ángeles de Dios como si desempeñaran una parte en la salvación del alma humana, porque al menos la proposición sería rechazada como una traición. Dice que la ley requiere justicia, una vida justa. ¿Podemos nosotros cumplir esa expectativa de la ley? No. Un carácter perfecto. Dice, esto no tenía el hombre para darlo. No puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios. Eso es lo que Jesús hizo. Hay un texto, y ayúdenme a encontrarlo en Isaías, dice: el Señor se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Isaías 42. 21. Isaías 42, 21. Es justamente como había mencionado. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. ¿Cuál es la prueba irrefutable que la ley de Dios es eterna? Para ustedes, ¿cuál es la prueba irrefutable que la ley de Dios es eterna? La muerte de Jesús. La muerte de Jesús. Si Dios podía cambiar la ley, no había necesidad de que Jesús muriera. Pero como la ley de Dios no puede ser cambiada, el mismo autor de ella murió, cumpliendo la penalidad de ella hacia el hombre. Esa es la prueba más irrefutable. Entonces, cuando Jesús muere, Él realza la ley. Porque esa ley tan sagrada, que el mismo autor de ella murió, cumpliendo las demandas de esa ley sagrada. Y a la vez, cuando Jesús muere, cumpliendo la expectativa de la ley, manifiesta su amor para con nosotros, porque nosotros debíamos morir, pero no morimos nosotros, sino muere Él por nosotros. Entonces Él hace dos cosas: demuestra cuánto amor nos tiene y también manifiesta la grandeza de esa ley, que en lugar de ser anulada, Él murió. Así el Señor dio realce a la ley. Entonces, si nosotros no tenemos justicia, no tenemos un carácter perfecto para suplir la expectativa de la ley, eso fue lo que hizo Cristo al venir. Lo hizo en primer lugar por nosotros. Porque en Romanos dice: así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la desobediencia también entró por un hombre, y así pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Porque el Señor pone esa obediencia en el lugar de la desobediencia del hombre, cuando por la fe lo recibe. Justicia imputada. Bueno, esto podemos abarcar en este tema como un resumen. Quisiera enfocar algo de soteriología. Cristo el centro del mensaje. Entonces,
Por ahora, hasta mañana será el siguiente tema de 6 a 7, que es el hermano Leonel. Mañana tendríamos la perfección de las dos naturalezas de Cristo. De 6 a 7 y de 7 a 8, el hermano Obed. La única salida. El tema 6. Ahorita entonces vamos a recibir consejos de parte del Señor. ¿Cómo debe de ser enfocada la predicación? Cristo el centro del mensaje, es el tema, o más bien una breve resumen. Leamos los textos que están aquí, hermanos. Ayúdenme a leer estos textos. Juan 12:32, Isaías 45:22 y Hebreos 12:2. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45:22. Dice: mirad a mí y sed salvos. Y Juan 12:32. Yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, por la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono. Toda predicación tiene que tener como centro captar la mirada hacia Cristo. Porque si en la predicación se levanta Cristo, ¿quién dice Cristo si Él se levanta? Él atraerá. Una predicación cuyo centro no es Cristo, nadie será atraído a Cristo. Todos sentirán que aquella predicación es como comida sin sal, desabrido, aburrido, sin sentido. Porque Cristo no fue puesto en alto. ¿Y qué sucede cuando nuestros ojos se fijan en Cristo? Él es el autor y consumador de la fe. O sea que contemplando a Cristo, nuestra fe se robustecerá. Pero si apartamos la mirada de Cristo, no sentiremos atractivo alguno y la fe en nosotros va a decaer. Y Él dice: mirad a mí. Ahora sí, hermano, 1. El pecador debe mirar siempre al Calvario. 2. Ensalzadlo en la predicación y en la oración, sea el tema de todo canto, el centro de cada sermón. 3. Los sermones sin Cristo no producen contrición ni llevan a los hombres a preguntar qué debo hacer para ser salvo. 4. Relatad su vida de abnegación y sacrificio, su humillación y muerte, su ascensión y su intercesión por los pecadores. Cuando yo me empecé a familiarizar con esto, me agradó ponerlo en práctica. Y a algunos hermanos les he compartido también lo que he hecho y les he animado a hacer lo mismo. Cuando no tenemos que orar, arrodillémonos y digamos para nosotros: iré al Calvario y me sentaré al pie de la cruz a contemplar a Jesús. Podemos estar arrodillados. Lo que me ha sucedido a mí,
sucedido? Han pasado una hora y media, sin darme cuenta. Porque la mente está pensando en Jesús. Debemos dedicar más tiempo a contemplar que a hablar. Porque cuando contemplamos, nuestro corazón se llenará, se inspirará. Y después nuestras palabras sentiremos que son tan abundantes que no dejaremos de orar. No sentiremos deseo de dejar de orar. Pero si nuestra oración consiste en unas pocas palabras y ya me voy, no. Esa oración no tiene resultado. Debemos estar allí y contemplar a Jesús. Entonces nuestra mente se va a endurecer. ¿Qué sucede cuando estamos en la presencia de Jesús? Voy a compartir un texto en el Salmo. Salmo 25. Leamos el verso 4 y el verso 14. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. El 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Para que Dios nos muestre su voluntad, tenemos que quedarnos en su presencia. Hablando un hermano de la experiencia de la oración, cuando oramos brevemente, él sacó la ilustración así. Es como cuando una persona toca el timbre de la casa una vez y el dueño de la casa tarda en ir a la puerta para abrir, pero aquella persona tocó el timbre y esperó un poquito y se fue, que cuando el dueño de la casa salió a ver, él ya no está. Así es la oración breve, que vamos a orar, pero tan breve fue que cuando Jesús quiere venir para encontrarse con nosotros, ya no estamos, ya nos hemos ido. ¿Qué comunión es esta? No vamos a ir con la bendición de desesperados, angustiados, no hallaremos qué hacer porque no tenemos la gracia de Cristo con nosotros. ¿Y qué dice el Salmo 16:11? Dice así: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué dice que hay en nosotros cuando estamos en la presencia de Jesús? Plenitud de gozo. Eso debemos experimentar cuando estamos orando. ¿O cómo nos sentimos cuando oramos? ¿Aburridos? ¿Sin ganas de orar? ¿Y nos levantamos rápidamente? No, hay que esperar en la presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo. Debemos contemplar a Cristo, porque contemplando es como debemos hacer. Estos son nuestros temas: Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo ascendió al cielo, Cristo en su intercesión, en la relación con el Espíritu Santo, Cristo volviendo en gloria, la justicia de Cristo, la historia del pueblo de Dios y su trato para con Él, el ministerio de los ángeles, el don del Espíritu Santo enviado con el poder divino y los dones celestiales, los pasos sencillos de la conversión. Estos son nuestros temas, según se nos aconseja en el Espíritu Profecía.
Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo ascendido al cielo, Cristo en su intercesión, Cristo volviendo en gloria. Pablo dijo, me propuse no saber otra cosa sino a Jesucristo. Él trató de explicar, de predicar de Cristo cuanto pudo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros para que Cristo sea el centro de cada predicación? Yo me hice esa pregunta. No sé si ustedes también se la hacen. ¿Poseemos la estrategia de que en cada sermón ubiquemos a Cristo como el centro? Las Escrituras dicen que nuestros sermones se han caracterizado por ser argumentativos nada más, pero sin tener a Cristo como centro. Y en tal caso se asemejan a la ofrenda de Caín, sin sangre. Ahora, ¿cómo presentar a Cristo como centro en cada sermón? Debemos, en primer lugar, presentar la doctrina. ¿Qué es lo que Dios prohíbe y qué es lo que Dios enseña? Después, presentemos a Cristo viviendo esa doctrina o esa verdad, cómo se reveló en la vida de Cristo como nuestro modelo. Y el tercer punto es cómo esa verdad puede ser una realidad en nuestra vida solamente a través de Cristo. Podría ser el patrón para cada sermón. Si voy a hablar acerca del sábado, explico el sábado, lo que Dios prohíbe y lo que Dios enseña. Ahora presento a Cristo viviendo esa verdad. Ahora en el tercer punto, ¿cómo yo puedo obedecer esa verdad auténticamente? Solo por la gracia de Dios. Si voy a hablar de la alimentación, ¿cuál fue la alimentación original que Dios dio? ¿Cómo esa verdad se reveló en Cristo como nuestro modelo? ¿Y cómo Él puede darme gracia para yo volver a vivir esa verdad? Sería como el patrón que usamos para el programa de escuela sabática, que tenemos reverencia, himno, oración, bienvenida, lección. Ese patrón no cambia en todos los programas. Es el mismo, solamente lo llenamos con la persona que va ocupando el lugar. Podemos usar el mismo patrón para predicar. La verdad, en primer lugar, revelada en Cristo como nuestro ejemplo. Y en tercer lugar, Cristo dándonos la gracia para poderla obedecer. Así estaríamos poniendo a Cristo en el centro. De otra manera, batallaríamos para lograr este propósito. Pero los que predicamos, aquí están nuestros temas. Este es el pequeño resumen de esta parte.